Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, santos de Israel, sea con todos ustedes. El Señor les bendice. Bien, estamos aquí desde la congregación mesiánica Dulán para todas las naciones. Si usted no está suscrito al canal antes de comenzar, suscríbase, dele clic ahí en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor le bendiga. Bien, vámonos a otra poderosa semilla de la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título, si quieren, a esta enseñanza: Los hijos de la luz. Los hijos de la luz. Bien, vamos a comenzar con esta enseñanza. Todo es palabra del Eterno, basada en la bendita Torah, en la bendita escritura del Eterno. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos aquellos que hemos buscado y entregado nuestro corazón al Eterno, le hemos abierto nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, para que Él venga a vivir en nosotros, para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Todos hemos pasado de una condición anterior que estaba envuelta en oscuridad. Andábamos en oscuridad, andábamos en tinieblas. ¿Qué representa la oscuridad? ¿Qué representan las tinieblas? Pues representan la oscuridad y las tinieblas, como conocemos, como se conoce en el mundo, el lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro? Es donde se mueve toda la maldad, es donde se mueve la iniquidad, es donde se mueve todo aquello malo que no proviene del Eterno. Recuerden que existen espíritus, energías malignas que están nada más buscando oportunidad para poder oprimir, para poder causar daño, para poder desviar a la gente del propósito divino para cada uno de ellos. Y eso es lo que hace el enemigo. ¿Y dónde está el enemigo? Agazapado en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué representa la oscuridad? También la ignorancia. La ignorancia es sinónimo de oscuridad, es decir, de oscuridad de conocimiento espiritual en la bendita palabra. Hay gente que puede tener conocimiento secular en muchos aspectos, pero no tienen el conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual es la luz del bendito sea. Entonces, nosotros antes de conocer al Eterno, andábamos en el medio ambiente, en la atmósfera de oscuridad, como ciegos, engañados por el enemigo, haciendo cosas que no convenían. Y nosotros estamos ahora en el Eterno, en el Señor. Ya no andamos en la oscuridad, salimos de la oscuridad. Para entender esta enseñanza y sacar de ahí provecho para nuestras vidas, vámonos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5 y el versículo 1 dice así: Sed pues imitadores del Mesías, de Elohim, como hijos amados. Sean pues imitadores de Elohim, de Dios, como hijos amados. Y anden en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Entonces, empieza en este capítulo el apóstol Pablo a decirnos: sean pues imitadores de Elohim. Imagínense lo que nos está diciendo: imitadores de Dios. Tenemos que imitar al Eterno. A veces a la gente, pues, al escuchar estas palabras le parece casi imposible. ¿Cómo vamos a ser imitadores de Elohim? ¿Cómo vamos a ser imitadores de Dios si Dios es perfectísimo? Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a sus atributos manifestados, no a sus virtudes, no a sus poderes, sino a sus atributos del Eterno. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo es que Él es misericordioso. Él es bondadoso. Él es fiel. Él es verdadero, etcétera, todos estos. Entonces, dice que ser imitadores de eso.
Entonces, ¿cómo podemos ser imitadores de todo ello? Pues solamente leyendo la Torá para saber cómo se comporta el Eterno. Porque ¿cómo vamos a imitar a alguien si no lo conocemos? No sabemos cómo es, qué piensa, qué habla, qué desea, qué quiere. Entonces, solamente así nosotros, conociendo al Eterno, pues podemos ser imitadores de Él. Entonces, implícitamente, al decir sean imitadores de Elohim, nos está diciendo, tienen primero que conocer Elohim, tienen que conocer a Dios para poder saber cómo es Él y entonces imitar sus atributos. ¿Sí? Imitar su amor, su gracia, su bondad, su misericordia para con otros. Así como Él es para con nosotros, que le conocemos, así nosotros ser para con otras personas. Ser imitadores de Elohim aquí en la tierra. ¿Cómo es Elohim? Es santo. Él dijo, sean santos como yo soy santo. Entonces, el versículo 2 dice, y anden en amor. Tenemos que andar en amor. Como también el Mesías nos amó. Eso es ser imitadores también de Él, del Mesías. O sea, como Él nos amó, nosotros también debemos de amar a los demás. Anden en amor. Y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó por nosotros, fue una ofrenda y sacrificio de Elohim en olor fragante. El versículo 8 lo vamos a ver así, no lo vamos a ver todo en el orden que va, sino vamos a ver unos versículos para ir sacando el provecho y la sustancia de este capítulo. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces nosotros, los que hemos recibido a Yeshua, somos los hijos de la luz. ¿Amén? Sí, entonces, Yeshua vino, dice la palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo, refiriéndose al Señor Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, Él es la luz del mundo. Entonces, dice, ustedes anden como los hijos de luz, como hijos de luz. Entonces, porque en otro tiempo, o sea, el tiempo pasado eran tinieblas, estaban en la oscuridad, andaban haciendo cosas que no convienen, andaban, como dijo Pablo en uno de sus frases, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque andábamos haciendo las obras de las tinieblas. Sí, entonces andábamos en tinieblas antes, ahora ya no andamos en tinieblas. Fuimos trasladados, dice, de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ya no somos tinieblas. Las tinieblas enceguecen, las tinieblas enturbian la mente, el alma. Allí están las tinieblas. Lo que se manifiesta exteriormente es el alma que está llena de tinieblas. Está enceguecida, es como una niebla, espesa, oscura, que no lo deja caminar y conocer los caminos de la luz. Está enceguecida la persona. Recuerden que la palabra dice que el Dios de este siglo, es decir, refiriéndose al diablo, le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen del Padre. O sea, les cegó el entendimiento. Por eso empecé diciéndoles que las tinieblas representan el lado oscuro. Y el lado oscuro es habitado por espíritus, energías malignas. Se le conoce en hebreo el Sitra Ahara, el otro lado, el lado oscuro. Entonces, ese lado oscuro es como, les digo, como si estuviera agazapado. Esperando donde no lo ven, para atacar al ser humano. ¿En dónde? En su mente, en su alma, cegarle el entendimiento para que no le resplandezca la luz. ¿Sí? Usted se ha fijado que a veces usted le habla a alguien de la palabra y le dice, y la persona pues le escucha, pero no deja las tradiciones y enseñanzas antiguas que estaba recibiendo. No deja a veces la maldad, le oye, le escucha, pero no deja esa vida
que no conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona está enceguecida. La persona, dice el Dios de este siglo, le cegó, les puso una venda en su entendimiento, en su alma, en su mente, a tal grado que las personas no pueden ver la luz y están siendo bombardeados desde el lado oscuro por influencias malignas, energías malas. Y entonces, pues la gente sigue atorada y atrapada ahí. Así estuvimos nosotros en otro tiempo, por eso dice aquí, acuérdense, en otro tiempo eran tinieblas ustedes, mas ahora son luz en el Adón, en el Señor, en Yeshua. Somos luz. Qué glorioso es eso. Cuando conocimos a Yeshua, nuestro corazón estábamos oscurecidos completamente. Pero es como cuando empieza a encenderse una pequeña luz, y empieza a crecer y a crecer de tamaño, a crecer de tamaño, a crecer de tamaño, hasta disipar completamente las tinieblas. Así es. ¿Por qué? Porque la luz cuando uno recibe, porque las tinieblas, cuando uno recibe a Yeshua, las tinieblas no desaparecen inmediatamente, ¿verdad que no? Todavía quedan rezagos de la vida anterior. Por ejemplo, si la persona era mal hablada, ¿verdad? Hablaba cosas malas, tenía la chonjará también, o sea, hablaba cosas también de chismes, murmuraciones. De repente ya aceptó al Señor, pero todavía hay áreas en oscuridad en su alma. ¿Sí? Porque cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, se llama corazón, dice, recibimos a Yeshua en nuestra vida, como Yeshua viene a morar en el espíritu, a nuestro espíritu humano, el espíritu humano tiene que empezar la obra de alumbrar el alma de nosotros. ¿Sí? Yeshua viene al espíritu humano y lo alumbra. Revive, le llega la luz, sale de las tinieblas el espíritu humano. Pero el alma todavía está en oscuridad, como dice la palabra, en delitos y pecados e inclinaciones malas. Entonces el alma todavía está en oscuridad. Y el alma cuando está en oscuridad, todavía, aunque ya recibió a Yeshua, todavía el alma, como trabaja a través de la mente, comete cosas que está todavía siendo en parte influenciado por la oscuridad. Y entonces, en el proceso, empieza el Señor a enseñarle la palabra. Empieza la persona a escuchar la palabra, el espíritu empieza a iluminarse más y más con la luz de la Torá, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, y empieza a alumbrar más y más, y las tinieblas empiezan a disipar, se van disipando. Antes que hablaba mal, ya ahora ya no habla mal. Antes que le gustaba chismear o murmurar o ser peleonero, enojón, etcétera, empieza a quitársele todo eso, esas tinieblas. Ya los espíritus malignos ya no tienen tanto poder para influenciarle. ¿Por qué? Porque le está resplandeciendo la luz del evangelio de la gloria de Yeshua. Pero no es inmediatamente, no cambia de la noche a la mañana la persona. Es decir, la luz le resplandece, pero no de un instante para otro ya cambió todo, ya se disipó toda la oscuridad. No es así, porque mucha gente piensa que recibe ahora a Yeshua y ya mañana todo ya son perfectos. No, todos estamos en un proceso aquí en la tierra, porque dice la palabra que Yahweh sabe que somos polvo. Entonces, pero se trata de que cuando uno recibe a Yeshua y ya entró la luz, nosotros permitamos que esa luz siga alumbrando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo la Torá, orando, no dejando de congregarnos, dice Pablo, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en una congregación se alumbra los corazones, las almas, los espíritus y las mentes de las personas cuando se suelta la palabra del Eterno. ¿Sí? El que está hablando está lanzando rayos, por así decir, de luz, está iluminando las mentes, los corazones, los espíritus, las almas de las personas.
Y las tinieblas se están disipando, se están disipando. ¿Qué es las tinieblas? La ignorancia se está disipando. Antes eran ignorantes y pensaban que estaba bien lo que hacían, pero al leer lo que dice la Torá, les resplandece la luz y dicen, ah, caray, estuve muy mal, entonces yo ya dejo de hacer eso. Entonces, por la ignorancia tenía un velo que le estaba cegando el entendimiento, pero ahora con la palabra se le quita ese velo, le resplandece la luz y empieza a manifestarse como un hijo de luz. Eso es lo que significa esta palabra. Por eso nos recuerda el apóstol Pablo que antes, tiempo pasado, anteriormente, ahora ya no, antes, dice, éramos tinieblas. No solamente dice que andábamos en las tinieblas, sino que éramos tinieblas. Fíjese, el Señor Yeshua dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Sí, entonces, si nosotros conocemos la Torá, las tinieblas se van disipando. Si nosotros conocemos al Mesías, leemos su palabra, oramos, buscamos su rostro, su reino, entonces las tinieblas se van a ir disipando y va a quedar la luz. Por eso es que nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos los hijos de la luz. Entonces, ya no somos tinieblas. Tenemos que meternos eso en nuestra mente. Tenemos que meternos eso en nuestro corazón. Usted tiene que declararlo con su boca, porque hay poder. Y cuando se declara algo, usted declara algo de usted mismo, usted está diciendo que le creyó a la palabra y el efecto en su vida va a hacer que la luz se va a intensificar. ¿A qué luz nos referimos? A la luz espiritual que emana del bendito sea, del Todopoderoso, de esa energía divina, sagrada, santa, limpia y pura, que se le conoce como Dios, a Elohim, y que se llama Yahweh. Entonces, ya ahora en el Señor somos llamados hijos de la luz, los hijos de luz. Entonces, recuerde que un hijo de luz no tiene ya nada que ver con las tinieblas. Decía el apóstol Pablo, que ya no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver la oscuridad con la luz, nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros ya no vamos a participar de las tinieblas. Antes sí, y lo hacíamos influenciados por espíritus malignos, porque esa es la causa. Los espíritus malignos son los que influencian la mente, las almas de las personas que están ignorantes, es decir, que están en oscuridad, que no conocen la Torá, que no conocen al Eterno. Pero creemos nosotros que a todos les va a resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Yeshua. Entonces, dice la palabra que éramos tinieblas en otro tiempo. Y el versículo 11 nos dice el apóstol Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¡Wow! ¿Está viendo? Dice, y no participen de las obras infructuosas, es que no tienen ningún fruto para tu vida, ningún provecho. Al contrario, te va a hacer de mal. Entonces dice Pablo, no participen de estas obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Ya las conocemos. La maldad, el pecado, pero ¿cómo se manifiesta la maldad, el pecado, la iniquidad, la rebelión? Pues por medio, como vimos hace rato, de orgullo,
de soberbia, de altivez, de contiendas, de divisiones, de disensiones, de chismes, de herejías, de blasfemias, de brujerías, de hechicería, de idolatría, de celos, de envidia, de codicia, de avaricia y la. Por eso le digo que de la noche a la mañana no se convierte uno luego a la luz. Es avanzando. Entonces, no quiere decir que ya vamos a cumplir todo exactamente. Y vamos a cambiar y vamos a hacer unos santos, requete santos y super santísimos ahí. No quiere decir eso. Quiere decir que nosotros ya dimos el primer paso de abrirle el corazón al Señor, vino la luz a nuestro espíritu y de ahí en adelante, ahí sí tenemos que esforzarnos, es decir, seguir al Señor y convertirnos en abstemios. Que cuando leamos algo en la Torah que nos dice el Señor, tienen que abstenerse de esto, que no les conviene, son obras infructuosas, les va a causar daño a ustedes, a su vida, a su familia, a su hogar y a todas las áreas de su vida. Estas son obras infructuosas de los demonios, de las tinieblas, y ustedes no deben de participar en ellas. ¿Ok? Entonces dice, sino más bien repréndanlas. Ahí está lo bueno. Porque muchas veces no participamos de ellas, pero no las reprendemos. A veces hasta la gente ya recibió a Yeshua, está siguiendo al Señor en su corazón, sigue en la palabra, sigue en la obra del Señor, pero si ve cosas que no convienen, a veces no las reprende. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de reprender, no quiere decir pelearse. Reprender no quiere decir agarrarse a golpes con otra persona. Reprender no quiere decir ofender a nadie. Reprender quiere decir hablar la palabra de lo que no conviene y decirles que se aparten de ello firmemente. Y que si en tu casa, en tu hogar, tú eres la cabeza del hogar, de la familia, y ahí, en tu casa, en tu hogar, tus familiares, tus hijos, etcétera, quien sea, tus nietos o quien sea, quieren participar de las obras de los infructuosas, de las tinieblas. Vamos a poner un ejemplo claro para no hacerlo así. Vamos a ponerlo claro. Por ejemplo, si en tu casa hay una televisión y tus hijos o tus nietos quieren ver programas que no convienen, que ofenden, que son malos, que son pecaminosos, que no le agradan al Eterno, y tú te sientas a ver ese programa también, o ves que están pasando el programa y tú no les dices nada, entonces tú estás participando de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Me explico? ¿Sí? Aunque la gente dice, no, pero es que yo no veo eso, no, pero estás permitiendo que se haga eso. Porque aquí dice la palabra, más bien reprendedla. Ahora, cuando tú reprendes, pero no con coraje ni con enojo, tú le tienes que decir de una buena manera, ¿sabes qué? Mira, esa cosa no, porque no hay que ver esos programas porque son, por ejemplo, hay programas muy sádicos y violentos tremendamente, ¿verdad? Explícitamente, cosas horrorosas que le hacen a la gente ahí, y el derramamiento de sangre horrible. Eso no le agrada al Eterno. Entonces, y otro tipo de cosas, en lo sexual, en la lujuria, en la lascivia, porque la televisión, pues la mayoría de las televisiones trae todo esto. Puede usted buscar un buen programa, una buena película donde no haya nada de esto. Ajá. Y si quiere usted, pues véala, no hay ningún problema. Tampoco le estoy diciendo que va a agarrar su televisión y la va a tirar a la basura. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a través de la televisión también a veces conocemos lo que está sucediendo en el mundo, intercedemos por las cosas del mundo, aprendemos también cosas ahí instructivas. Hay películas también que te distraes, pero no traen cosa mala, ¿sí? Todo eso, entonces no hay ningún problema. Pero si son obras de las tinieblas, pues hay que reprenderlas. Obviamente, cuando usted haga esto en su hogar, en su casa, en su familia o en otro lugar,
No le va a agradar a la gente. ¿Y por qué no le va a agradar? Porque si quieren ver eso es porque están siendo influenciados por espíritus malos. Y los espíritus malos van a contraponerse. Y se van a molestar, o va a querer haber pleito, o va a querer haber problemas, pero usted no hace problema. Usted dice, nada más que, ¿sabes qué? Que no se puede y punto, ¿verdad? ¿Y ya? Sin pelear y sin nada. Mejor vamos a ver una buena película, ¿qué te parece? Mira, aquí compramos unas palomitas y nos la comemos. Ya cuando acabamos de ver la película, nos damos un tiempo y ya, si quieren, oramos juntos aquí, hacemos una oración y todo. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que no se puede dejar, porque miren, escuche bien lo que le voy a decir, el que deja pasar las obras infructuosas de las tinieblas, sabiendo que se están cometiendo y no dice nada, está participando de ello. Y nosotros no debemos de participar de nada. Entonces, por ejemplo, en otro lugar que no sea nuestra casa, si vemos que son obras infructuosas de las tinieblas, aunque sean conocidos nuestros compañeros, etcétera, pero si sabemos que son infructuosas, pues, ¿sabes qué? No, pues, ¿sabes qué? A mí no me agrada eso, no está bien. Ya la reprendiste esas obras, ¿verdad? No me gusta eso, no está bien, no quiero. Y te retiras. Si están haciendo algo malo o hablando algo malo, etcétera, para no participar. Mejor nos apartamos y no participamos. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto viene aquí en la Torá, explícito y explicado. Dice el versículo 12, ¿por qué tenemos que reprenderla? Fíjese usted. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. ¿Se imaginan? Vergonzoso. Es decir, nos está diciendo, si no la reprendes tú y participas de ello, eres una vergüenza para el reino. Porque van a decir, mira, también le gusta estar aquí donde se hablan malas palabras, donde se dice chisme, se critican a los demás, donde se ven cosas malas. No, es vergonzoso. Aún hablar de lo que ellos hacen, aún decir, mira, fulano hizo aquella cosa. ¿Me entienden? Mejor ni nombrarla. ¿Por qué? ¿Esto es exageración? No, porque Yahweh dijo, sean santos como yo soy santo. Vimos que dice la palabra que para ser hijos de luz debemos de ser imitadores de Elohim. Imitadores de Dios, de Elohim, de Yahweh. Y entonces Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Él nos está diciendo, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos si me quieren imitar. Yo soy puro, ustedes tienen que purificarse si me quieren imitar. Yo soy limpio, ustedes tienen que limpiarse si me quieren imitar. Yo soy misericordioso, ustedes tienen que ser misericordiosos. Yo me aparto de la maldad no se acerca a mí, dice el Eterno. Ustedes tienen que apartarse de la maldad. Eso es lo que nos dice el Eterno. Y sigue diciendo el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí? Porque mientras estábamos en tinieblas, y mientras la gente sigue en tinieblas, no alcanza su entendimiento a comprender que está haciendo lo malo delante del Eterno y ofendiéndolo gravemente. Y que anda en las obras infructuosas de las tinieblas y que a su tiempo le va a venir la calamidad por esas obras que estuvo haciendo. Por eso el diablo los quiere tener enceguecidos para que no le resplandezca la luz, para que no se conviertan en hijos de la luz. La luz, que es el Eterno, quiere dar a luz hijos.
Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué quiere decir esto? Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo? Pues quiere decir que cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿y cómo son puestas en evidencia? ¿Cómo, si yo estaba ignorante de que yo estaba haciendo lo malo, por ejemplo, si estaba en fornicación para mí, pues en el mundo todos están fornicando y pues es amor y no hay ningún problema? Pues en ignorancia lo estaba haciendo, estaba enceguecido en tinieblas. Ahora, ¿cómo voy a saber, cómo supe ahora que en eso no le agrada al Señor? Pues me fue manifestado por la luz que es la palabra. Entonces, yo pensaba, ¿verdad? En algún tiempo que estaba bien, que no había problema, pero Yeshua dice que no le agrada la fornicación, que es malo, que no debe de ser así. Entonces, ahora cuando ya leo la Torá y entonces la Torá me dice que no debo de fornicar, ya se hizo evidente, como dice aquí, eso es lo que quiere decir. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ahí ya se evidenció, ya vi, ya se me abrieron los ojos por la luz de que no debo de fornicar. Son puestas en evidencia por la luz. ¿Cuál es la luz? La Torá, la palabra. Yo leo que no debo de fornicar y se hace evidente de que yo estoy en fornicación. Caray, esto no le agrada al Eterno, entonces ya salió a la luz, es manifestada. Entonces, ya me di cuenta que es una obra infructuosa, que no la debo de hacer porque es de las tinieblas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Mientras estaba en ignorancia yo no sabía, pero me llegó la luz de la palabra, ahora fue evidente que estaba en pecado y se manifestó. Voy y le pido perdón al Señor y dejo de andar en las tinieblas de esa manera. Así es como pasa todo esto. Entonces, la luz manifiesta todo. ¿Sí? Andábamos, por ejemplo, éramos orgullosos, éramos soberbios, éramos mentirosos, éramos ladrones, éramos groseros, lo que sea, éramos eso. Pero hasta que no llegó la luz de la Torá, fue evidente que era malo. Vimos que dice la Torá, no debes de hacer estas cosas. ¡Paz! Le llegó la luz, se hizo evidente, se manifestó que era malo. La luz lo puso en evidencia, que es pecado y que a Yahweh no le agrada, que eso es de las tinieblas, que eso es oscuridad. Y entonces ya me resplandeció la luz y dejo de hacer lo malo. Pero es un proceso. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Por qué? Despiértate tú que duermes, porque cuando uno está dormido, pues está en tinieblas, no sabe nada. ¿Sí? ¿Está en oscuridad o no? Cuando estamos dormidos no sabemos nada. ¿Nada? Bueno, así una persona que no conoce la Torá es como si está dormido en un sopor espiritual, en un adormecimiento espiritual. El diablo lo tiene con las tinieblas en su mente, dormido, adormecido. Entonces llega el Mesías y le dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará el Mesías, levántate de los muertos. ¿Sí? Porque cuando uno está dormido es como si estuviera muerto. No se da cuenta de nada. Y te alumbrará el Mesías. Es decir, cuando tú recibes a Yeshua en tu corazón y empiezas a seguirlo, ¿verdad? Pones tu voluntad para seguir la palabra, en el camino te alumbra el Mesías. El Mesías es la luz, Él te va alumbrando el camino. Es decir, Él te va quitando y disipando todas las tinieblas de tu corazón. Entonces, dice el versículo 15, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. La necedad es oscuridad, la sabiduría es luz. Aprovechando bien el tiempo, escuche lo que dice aquí, porque los días son malos. Sí,
Estamos en un mundo de tinieblas. No crea que somos más los de la luz. No, en este mundo son más los de las tinieblas. ¿Sí? Las tinieblas están en toda la tierra. La palabra dice que resplandecemos como luminares, una aquí y otra allá entre las tinieblas en el mundo. ¿Por qué? Porque usted puede ver, donde quiera que usted ande, en cualquier país, en cualquier lugar que se mueva, va a ver cómo las tinieblas tienen dominado gran parte del territorio de toda la tierra. Y pocos son los que son hijos de la luz, verdaderamente. Porque una cosa es que yo diga que soy hijo de la luz y otra cosa es que yo sea verdaderamente un hijo de la luz que ilumina, que resplandece, que se le ve, no solamente en una congregación, cuando vas a la congregación, sino que se le ve afuera, ¿verdad? Es una luz que resplandece a la oscuridad, en la oscuridad. Todos lo ven que es una luz. En tu casa, en la escuela, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que te mueves, eres luz. Si verdaderamente recibiste a la luz llamada Yeshua y esa luz te alumbró. Ajá. Entonces, dice la palabra que resplandecemos también como luminares en el mundo. Si verdaderamente caminamos con el Eterno, si verdaderamente tenemos esa conexión, ¿verdad? Para que se le haga más fácil el entendimiento, le digo de conexión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder recibir energía y que alumbre una casa, que los bombillos, los focos, como se le conocen también, las lámparas, para que alumbren una casa tiene que haber una conexión, porque si no hay conexión, si hay un cortocircuito, si están rotos los cables, si no hay conductores, no hay luz. Tenemos que estar conectados a la planta de energía para poder nosotros ser luz. Pero por eso tenemos que estar conectados a la luz. Antes éramos tinieblas, estábamos desconectados de la luz completamente, pero fuimos conectados a la luz por medio de Yeshua. Ajá. Por ejemplo, ponemos un foco en un cuarto grande, ponemos un foco pequeño, alumbra hasta cierta parte y lo demás todavía se ve en penumbra, pero le pone un foco de más intensidad y alumbra más a la mitad. Pero si le pone un foco de más intensidad, de más wattaje, de más watt, entonces para la capacidad de todo el cuarto lo alumbra todo completamente y las tinieblas se disipan. Es así en nuestro ser, en nuestra alma. Entre más intensidad le vamos metiendo poco a poco, va cambiando la intensidad de la energía que resplandece en nosotros, de la luz del Mesías. ¿Y qué es esa energía? Pues es todo lo bueno: santidad, pureza, humildad, mansedumbre, amor, misericordia, gracia. Esto simboliza la luz. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es que a veces desaprovechamos mucho el tiempo, hermano. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos tiempo para orar y nos gana la carne influenciada por el enemigo para tener flojera, no orar, no buscar al Eterno, no leer la palabra, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo dejo de hacer esto, de leer la palabra y de orar? Entonces, los días que son malos me van a agarrar descuidado. ¿Entendimos? ¿Qué le quiero decir? Que tenemos que estar leyendo y orando para que al día, si va a ser un día malo, no sea un día malo para nosotros, sino que nos anticipamos, por decir, antes de que venga ese día malo, ya leímos, ya oramos, ya estamos en comunión con el Eterno. Entonces, aunque el día sea malo, nosotros ya estamos guardados y protegidos por el Eterno contra esos días malos. ¿Ok? A eso se refiere la palabra. No quiere decir que vamos a andar espantados porque todos los días son malos, no. Porque todos los días, como está reinando la maldad en toda la tierra,
el enemigo está tramando hacer cosas. Entonces, estamos viendo que los días son malos, dice la palabra, pero porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hay muchísimas circunstancias que pueden suceder en la tierra. Y por eso nos dice Pablo, aquí en su palabra, en la palabra que nos está dando, que aprovechemos bien el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos bien el tiempo? Orando. ¿Sí? Leyendo la palabra. Claro que no va a estar todo el día orando, va a tomar su tiempo bien para orar. El tiempo que usted disponga, pero que lo lea con fe y que ore. Ajá. En la mañana ya sabemos que siempre se tiene uno que levantar con la oración, acostarse con la oración, la lectura de la palabra, si puede un poco. Pero tiene que ser así porque los días, dice Pablo, son malos. Estamos viendo todo lo que está pasando en la tierra, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros, los hijos de la luz, nos resplandece el Mesías. A nosotros. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Elohim. O sea, dice, no sean insensatos, es decir, tienen que ser sensibles. ¿A qué? A la voz del Señor. Tienen que ser entendidos en la voluntad del Eterno. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para nuestras vidas? Pues es buena, agradable y perfecta. No hay otra. La palabra dice que Él lo que nos quiere es bendecirnos, cuidarnos, guardarnos, amarnos. Entonces, la voluntad de Yahweh es que andemos caminando en santidad, en obediencia, en humildad, etcétera, en todos estos atributos que Él tiene, que seamos imitadores de Él. Dice 18, no se embriaguen con vino, no os embriaguéis con vino. Escuchen, en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir que siempre va a haber conflictos y va a haber pleitos y se va a deshacer todo lo bueno. Entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu de Santidad? El Espíritu de Santidad es luz, es la energía divina, la Shekinah, la esencia divina del Altísimo que resplandece con una gloria tremenda. Dice la palabra que resplandece en nuestros corazones. 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Qué está diciéndonos aquí? Nos está diciendo, si ustedes van a hablar entre ustedes, hablen con salmos, hablen con himnos, hablen con cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que los salmos traen mucha palabra de bendición. ¿Sí? Está diciendo, tomen palabras de los salmos cuando platiquen entre ustedes, edifíquense con buenas palabras, ¿verdad? Si alguien está afligido, díganle, el Señor está contigo. Si alguien tiene cargas, díganle lo que dicen los salmos, echa sobre Yahweh tu carga y Él la llevará, te sustentará, ¿verdad? Si alguien está enfermo, dile de lo que dicen los salmos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero cuando te declaré mi pecado, me sanaste, etcétera. Háblele. A través de esto, es lo que quiere decir. No quiere decir que se la van a pasar hablando uno al otro, cantándose. Hola, ¿cómo está Anita? ¿Cómo se encuentra usted? No, quiere decir que se estén
consolando, confortando, fortaleciendo y edificando unos a otros por medio de la palabra del Eterno. ¿Ok? Pero nos dice, ustedes ya no son tinieblas, por eso ustedes tienen que caminar como hijos de luz. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. A santos. ¿Qué es un santo? Un santo es un abstemio, un apartado, uno que se aparta de lo malo, uno que se aparta del orgullo, uno que se aparta de las mentiras, uno que se aparta del robo, uno que se aparta de los pleitos, uno que se aparta de la inmundicia, de la lujuria, de la lascivia, uno que se aparta del mundo, de lo que no conviene, de las cosas infructuosas de las tinieblas. Ese es un abstemio, se abstiene. Un santo de Yahweh vive una vida de abstención. Nos abstenemos a lo malo, nos abstenemos de robar, nos abstenemos de emborracharnos, nos abstenemos de hacer cosas desagradables. Eso es lo que está diciendo aquí. Y les dice fornicación, que significa no solamente tener relaciones sin estar casados, relaciones sexuales sin estar casados, sino que significa todo tipo de impureza sexual, de perversión sexual. Dice, y toda inmundicia, todo lo sucio. Tampoco. ¿Por qué? Porque lo sucio contamina, ¿verdad? Y nuestra alma se puede contaminar, se ensucia, queda manchada en oscuridad. Y Yahweh quiere libertarnos de ello. No quiere que seamos tinieblas, quiere que... Luego dice, ni palabras deshonestas. Deshonestas quiere decir no solamente malas, sino que no sean mentirosos, no prometan cosas que no se cumplen, no hagan engaño, mentira con las palabras. No defrauden, quiere decir también, ¿no? Porque hay gente que habla para defraudar. Es decir, palabras que no convienen. Ni necedades, o sea, no nos vamos a poner como niños con necedades. ¿Sí? No podemos nosotros ya comportarnos como niños necios. Un niño se entiende porque pues es un bebé, es un niño. Es necio. Quiere seguir con ese juguete, quiere seguir con ese martillo golpeando un clavo. Tiene 3 años y quiere clavar un clavo con su mano. ¿Qué va a pasar? Le quita el papá el martillo y le dice no, y le quita el clavo. Pues el niño es necio, terco, y ahí va y agarra otra vez el clavo y el martillo. Y otra vez el papá va y se lo quita, y otra vez el niño va y agarra el clavo y el martillo hasta que no se da un martillazo en el dedo, en la mano. Entonces dice, ni necedades, ni truanerías. O sea, las palabras que usa aquí la Torah la dice. No sean truanes. Sí, o sea, no sean malhechores, no sean delincuentes, ni truanerías que no convienen. Es lo que dice Pablo, no les convienen. A Yahweh no le causamos ningún mal, lo único que hace Yahweh es que se pone triste. Se molesta porque pues si ya nos enseñó y queremos seguir en eso, pues se molesta. Pero a los que no le conviene es a nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda va a venir la consecuencia. Luego dice, sino antes bien acciones de gracia. Es lo que tenemos que ser nosotros, agradecidos. ¿Qué no estamos agradecidos de dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, de la oscuridad. Muchos estaban atrapados en alcoholismo, en drogadicción, en lujurias, haciendo cosas que no convenían, en robos, en pleitos y muchas otras cosas. Ahí estábamos en esa oscuridad y el Señor nos rescató de ahí.
Entonces nos salvó el alma, dio su vida por nosotros para darnos vida eterna, para que por esas acciones malas que hacíamos no fuéramos a parar a un lugar de tormento, y por amor a nosotros dio su propia vida. Imagínese usted ahora, como dice aquí la palabra, dice, antes bien, acciones de gracias, que seamos agradecidos. Toda la vida, todo momento, cada instante, usted puede ver, debe de ver, pero verdaderamente, medite verdaderamente y se va a dar cuenta y va a decir, me he comportado como un malagradecido delante del Eterno. ¿Por qué? Porque ahora que estoy meditando me doy cuenta cómo y cuántas veces me ha ayudado el Señor, de dónde me sacó y cómo me sigue ayudando. Y aunque yo me he portado mal, y aunque yo me he apartado a veces, y aunque yo me he alejado de su presencia, y aunque yo he hecho lo malo ante sus ojos, Él vez tras vez, cuando le he clamado, siempre su misericordia me ha salvado. Es misericordioso. ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no ponernos a reflexionar, a meditar, a autoanalizarnos, a estar pensando en el Eterno? Y usted se va a dar cuenta que nos falta boca y nos falta voz para ser agradecidos con el Eterno. Además, ¿sabe qué? Las acciones de gracias atraen hacia su vida, hacia nuestras vidas, la bendita benignidad y bondad del Eterno. ¿Qué más? Versículo 5. Porque sabéis esto, dice el apóstol Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y del Elohim. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Elohim sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Nos vuelve a recalcar el apóstol Pablo y nos dice, no participen con ellos. ¿Por qué? Porque que nadie los engañe. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero dice, pero ustedes no participen, ustedes ya no son de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Yeshua nos dijo todo esto. Entonces, si nosotros queremos andar como hijos de la luz, tenemos que conocer al Eterno, ser imitadores de Él, porque solamente así vamos a recibir la luz de lo alto. ¿Y dónde está esa luz? En la Torah. La Torah es la luz. No hay otra luz verdadera más que la Torah, la palabra, lo que dijo Yahweh, lo que dice Yeshua, lo que nos dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Esa es la luz que nos alumbra. El Mesías mismo dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará el Mesías. Entonces levántate de los muertos. Ya no hay que seguir en ese estado como de somnolencia, de mortandad espiritual, de muerte espiritual. No, dejar que nos resplandezca el Mesías. Si lo seguimos, Él va a seguir alumbrando nuestras vidas, nuestras almas, y el alma va a quedar completamente resplandeciente de la luz del Mesías. Usted y yo ya no vamos a ser tinieblas, no somos luz. Debemos de llevar esa luz a todos los lugares donde vayamos. En todo lugar, manifestar esa luz, para que los que ven esa luz sean atraídos. Es decir, quieran oír la palabra del Eterno. Nosotros, dijo Yeshua, una luz no se puede poner debajo de la cama. No, la luz se pone arriba en lo alto para que alumbre a todos. Así que nosotros, donde quiera que andemos, hablamos la palabra del Eterno. Somos luz a las naciones, dice la palabra. ¿Por qué? Porque imagínense que si nosotros guardamos la luz debajo de la almohada, debajo de la cama, quiero decir, ¿quién va
¿A quién le va a iluminar el Mesías? A nadie. Porque pues si yo soy luz, pero me guardo la luz, no les enseño la luz, es decir, la Torá, la palabra, no les hablo del Mesías, pues van a seguir ciegos. Y somos responsables de hablar la palabra, no ser egoístas. Entonces, nosotros los hijos de la luz somos abstemios, nos abstenemos de todo, de todas las tinieblas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, hermanas, ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero decirle que la luz tiene, en la luz existen armas. La palabra habla de las armas de la luz. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando andamos en luz poseemos armas. Y esas armas son las armas de la luz. Y la luz siempre vence a las tinieblas. La luz quiere decir la verdad. Y la verdad siempre vence a la mentira. Eso es lo que trata de decir. Que la luz es la verdad. La luz vence a las tinieblas. No seas vencido por lo malo, sino vence con lo bueno, con el bien. Lo malo. Entonces, aquí en este caminar con el Mesías, vamos a ir resplandeciendo hasta llegar a ser luces completamente que resplandezcan con toda potencia, con toda intensidad en el rostro del Mesías, con el rostro del Mesías. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando bajó de estar en la presencia del Eterno, le resplandecía la luz en su rostro. Era como un sol brillante, resplandeciente, que no soportaban los que se acercaban ahí. Le dijeron, no, mejor no nos hables así de cerca, mejor tápate la cara. No soportamos esa luz porque ellos todavía estaban en tinieblas. Así cuando tú te metes con el Eterno, cuando tú subes al monte como subió Moisés, es decir, subes a la presencia del Eterno, subimos ahí, estamos con Él en el monte 40 días, es decir, no quiere decir que te estoy diciendo que te vas a quedar 40 días en ayuno, no, es decir, estamos en la presencia del Eterno con todo amor, delante de Él, en comunión íntima, entregados espíritu con espíritu, comunión espiritual. Tú ni cuenta te das, pero el Señor te está enviando su energía, te empiezas a resplandecer tu espíritu, tu alma, tu ser empieza a resplandecer. Tu rostro resplandece. Tú eres luz, te conviertes en una potente luz que va a iluminar las tinieblas, la oscuridad aquí en la tierra. Bueno, entonces nosotros, todos unidos, hermanos, hermanas, nos convirtamos en unos hijos de la luz. Reconozcamos que de repente fallamos, cometemos pecados, pero hay que arrepentirnos e ir avanzando más hacia la luz. Dejar las tinieblas, dejar aquello que no le agrada al Eterno, para que completamente toda la luz del Eterno resplandezca en nuestras vidas y ser la luz a las naciones, la luz del Mesías, los hijos de la luz. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén, amén.